Estamos poniendo la mañana en camino, está con nosotros Fernando Pereira. Es el momento de recibir y de conversar con el presidente del PIT-CNT. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, Fernando? Buen día. Un gusto, como siempre, estar con usted. Gracias por aceptar la invitación, Fernando. ¿Estás contento? ¿Ganó Peñarol? ¿Sos hincha de Peñarol? Sí, vamos a ver si hoy se da el doblete y juega Goes en cancha de Goes con Olimpia. Bueno, ¿Estás pidiendo mucho? estoy pidiendo mucho, pero bueno, el corazón siempre quiere pedir. el corazón pide siempre. El corazón pide. Bueno, a propósito de pedir, el corazón pide también que se apruebe tal como... Es buena la iniciativa para ustedes de los cincuentones, enviada al Poder Legislativo, firmada por el Poder Ejecutivo, ¿no? Para nosotros sí, porque es la única propuesta que desde nuestro punto de vista resuelve el tema de los cincuentones. Y naturalmente que si esos cincuentones tienen un costeo importante es porque le iban a sacar. No, a ver, el cálculo, claro que se puede medir en términos de cuál va a ser el gasto en los próximos 40 años. Pero si no se hiciera ese gasto, es plata que le sacaron a esas personas que aportaron a la seguridad social, que les modificaron las reglas de juego en el 96 y lo obligaron a afiliarse a una FAP, y que cuando se va a retirar, si se retiró unos meses después que su compañero, va a tener una jubilación sensiblemente menor a la que hubiera tenido si hubiera quedado en el régimen anterior. Entonces, dos cuestiones que la dijimos el otro día en el acto. Dicen algunos legisladores, el problema es que el PIT-CNT tiene como objetivo que en el Uruguay no haya FAP. ¿Y qué se descubre con esa frase? Chocolate por la noticia. Claro, desde el año 96 que peleamos porque no hubiera FAP en el Uruguay. Y en todos los países donde hay cosas parecidas a las AFAP han sido tenebrosas para la seguridad social. Y particularmente para los trabajadores que luego se van a jubilar. Basta ver los resultados de cuando uno va a jubilarse y recibe la jubilación del BPS y la ABA parte de la FAP para saber lo que se trata. Y basta ver lo que está perdiendo el Banco Seguro del Estado cuando va a pagar las prestaciones. ¿Por qué no hay ninguna otra aseguradora en un país con libre competencia de seguros que se presente en el negocio de las AFAP? Si es un negocio tan rentable, si es un negocio tan positivo. El problema es que para el único que es positivo ese negocio es para la AFAP. Igual entiendo perfecto lo que estás diciendo, en el sentido que lo decís con claridad y convicción. No obstante, una precisión para ver si enriquecemos la discusión problematizando el asunto, que siempre salimos todos ganando, ¿no? Con mucho gusto. Cuando se dice, lo que pasa es que ustedes están en contra de las AFAP, como bien decís vos, desde la perspectiva histórica, no hay duda. No hay ningún descubrimiento, ¿no? Incluso cuando se dice eso acerca de la trayectoria del hoy ministro de Trabajo, yo dije, bueno, pero si querés que mereces un mérito por descubrir eso, Murro, ¿no? Claro. Mérito no hay ninguno. Ahora bien, una cosa es, yo me sumo a la reivindicación de un colectivo, apuesto a esa reivindicación y la hago mía porque en sí mismo ese colectivo es merecedor de mi adhesión. ¿Me va siguiendo? Sí. Y otra cosa es que de paso cañazo, yo defiendo a este colectivo porque además me viene bien para fragilizar la fortaleza de las AFAP, que no parece ser lo mismo, ¿no? No, porque el colectivo surge naturalmente. ¿Cómo surge el colectivo denominado Los Cincuentones? Son afiliados al PIT-CNT que cuando llega la etapa jubilatoria, que es naturalmente cuando la gente empieza a preocuparse de cuál va a ser su ingreso, se da cuenta que va a perder. Nosotros eso, precisamente en un escrito de Murro, cuando era director del BPS por los trabajadores, en el año 96, ya planteaba esta dificultad, este tema de los cincuentones. Hay una publicación en el diario, parece que es La República, pero no quiero fallar de publicación, donde hay un par de carillas explicitando las dificultades de esa FAP, y un capítulo completo explicitando el problema que iban a tener los cincuentones producto de esta modificación legal. No es que el PIT-CNT alertó 20 años después. No tuvimos la capacidad de convencer a nuestros compañeros
que no tenía que instalarse en Uruguay un modelo con AFAP, un modelo de seguridad social con AFAP. Y de hecho juntamos firmas y no llegamos por poquito. Pero ese poquito bastó para que esa ley se consolidara y hoy sea ley nacional. Nosotros respetamos las leyes. Eso no quiere decir que no peleemos para que haya una seguridad social sin AFAP, es decir, sin fines de lucro. La ganancia de las AFAP del último año hay que pedirla, pero es escandalosa en relación al tamaño del país. Y además es una rentabilidad que bien la podría tener el Estado uruguayo, es decir, que bien la podría administrar el Estado uruguayo a través de su Instituto de Seguridad Social, que por cierto es muy prestigioso en América Latina y en el mundo. Me refiero al BPS. Si esto es así, si efectivamente es así, el problema que acá se está resolviendo es el problema de los cincuentones. Quedan pendientes muchos otros temas que tienen que ver con la seguridad social. La protección de los adultos mayores con ingresos de 10.000 y pico de pesos, que esto hay que atenderlo en términos de equidad. Obviamente que si fuera por nosotros se debería haber convocado un diálogo social sobre seguridad social que abarcara toda la temática, desde el niño hasta la jubilación, para ver cuáles son las diversas situaciones, las diversas proyecciones, para ver cómo se atiende las diversas inequidades que se producen en un país que todavía mantiene inequidades. Pero naturalmente que esta ley no es un golpe de muerte a la AFAP. Ojalá lo fuera, pero no lo es. Es una solución a unas decenas de miles de trabajadores, todavía no se sabe bien cuántos, porque cuando se habla de 70.000 es si todos hicieran la opción de irse a la AFAP. ¿Me explico? Es imposible que todos definan eso, como sería imposible decir nadie lo va a definir. Lo va a definir una parte de eso. ¿Qué parte no lo sabemos? Nadie lo sabe. Ni los que hacen la proyección de máxima, ni los que hacen la proyección de media. Por eso hay una diferencia tan importante entre números de un lado y del otro. Pero ¿no? En todo caso sí podríamos decir una cosa obvia, pero a mí me interesa que el público lo tenga claro. En la medida que mayor sea el número que se pase al sistema BPS, implicaría para el Estado en su conjunto, llamémoslo así, un gasto mayor. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, claro. Bien. Si manejamos la hipótesis, que es una de las llaves, una de las potenciales llaves del entendimiento dentro de la interna de la bancada del partido de gobierno, de que esa elección pueda realizarse recién al momento de jubilarse, todo indicaría que el número de potenciales personas que se pasarían podría disminuir y por lo tanto el gasto también. ¿No es una idea razonable? ¿Sabe lo que no entiendo, Alejandro? Ustedes saben que esta lucha de los cincuentones lleva 1 año y medio. Entre que hubo un juicio que presentaron un grupo de trabajadores cincuentones y el movimiento sindical agarró el tema, empezó a solicitar entrevistas, trabajó en la construcción de un proyecto, se lo presentó al gobierno, el gobierno lo estudió, hizo las modificaciones que entendió pertinentes, lo presentaron en el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros lo firmó completo con la firma de los ministros respectivos de cada área, y cuando llega el momento de votarlo se nos ocurren las modificaciones. Es decir, no es que no hubo un tiempo para plantear distintas dudas, porque cualquiera puede tener dudas, y mucho más. Se dice que el volumen del dinero que costaría esto, recién ahora, en el último tiempo justamente, se advirtió como particularmente más grande. Bueno, pero hubo 1 año y medio para cuantificar, hubo 1 año y medio para que la OPP hiciera una proyección del gasto, hubo 1 año y medio para que el Ministerio de Economía diera su opinión en términos de costo económico. Cuando el presidente manda el proyecto, ese es el proyecto del Poder Ejecutivo. Uno parte de la base que al menos el Poder Ejecutivo lo va a defender en su totalidad. Y esto no está sucediendo. No, explícitamente bueno, no está sucediendo. Es un problema. No es un problema del movimiento sindical, es un problema del gobierno. Nosotros lo que más queremos es que se llegue a un acuerdo rápidamente, el proyecto se vote y los que hoy denominamos cincuentones, que son básicamente mayores de 55, los más perjudicados, tengan la posibilidad de jubilarse tranquilos. E inclusive ya se jubilaron unas 2.000 personas que ya perdieron. Es decir, que fíjate vos que por jubilarse unos meses antes, el criterio de equidad les va a quedar por el piso. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, trabajar para que se apruebe el proyecto de Tabaré Vázquez. Nosotros nos podemos meter en la interna política o en la interna del Poder Ejecutivo. No es nuestro papel. Nuestro papel es efectivamente empujar para que lo que nosotros creemos es el mejor proyecto de ley se apruebe. Breve pausa y al regreso, ya que hablas de
de justicias. Si hay una cosa que el PIT-CNT tiene desde su sello histórico, inicialmente de la CNT, tiene que ver con, desde la perspectiva de ustedes, los trabajadores organizados, la justicia. Justamente ayer se dio a conocer un informe de la OPP que este impuesto es regresivo, curiosamente, ¿no? Que de alguna manera modifica el índice Gini y que le daría más a los que más sueldo tienen, a los que mejor están, lo que parece darse de bruces con la idea justamente de cierto nivel de justicia. Tu reflexión luego de la pausa, ¿está? Con mucho gusto. Entre otros temas, que por supuesto estaremos hablando de las tarifas nuevas que empezarán a regir a partir de el 1 de enero, y qué lectura haces tú como presidente del PIT-CNT de las mismas, entre otros asuntos. Estamos con Fernando Pereira, estamos poniendo la mañana en camino. Pregunta, comentario, opinión, ya lo sabe, a través del SMS o WhatsApp 099-894-987. También puede usar nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos conversando con Fernando Pereira. El lunes estuviste en Teatro El Galpón, ¿no? Lo sé porque allí estuvieron compañeros, amigos, y alguien me pasó una foto, y en la foto vi que estabas vos. Bueno, es una cosa preciosa que los actores, que los teatreros, que parte de la cultura nacional impulse que el teatro independiente siga pudiendo ser independiente. Para que un teatro sea independiente tiene que haber actores que puedan vivir de la actuación. Mínimamente vivir de la actuación. Para que eso pueda pasar, las salas se tienen que mantener en buen estado, se tiene que tener la iluminación adecuada, se tiene que contar con los insumos. Una ley que proteja el teatro independiente es una ley que proteja el derecho de los ciudadanos a que ingresen al mundo cultural. Y yo te digo, hay muchas formas de medir la pobreza. Una, naturalmente, es el ingreso, pero otra también es la inclusión social y la inclusión cultural. Si el teatro independiente ha jugado un papel destacado en el Uruguay, es porque ha jugado en la inclusión cultural. Hemos llegado a todos los contextos, no, nos falta una barbaridad. Ahora, con los recursos que hay, se ha hecho muchísimo, se han construido muchos teatros en Montevideo y en el interior, se han mantenido a fuerza de apoyos y etcétera, con entradas que naturalmente son baratas, porque de otra manera el uruguayo no accede a las mismas. Entonces, generar una ley, un fondo que permita que el teatro independiente siga firme, siga fuerte, siga independiente, yo creo que debería ser un compromiso de todos los partidos políticos, y ni Cabral, que es un compromiso del movimiento sindical, ¿no? Te dejaba planteado antes de la pausa esta aparente contradicción o paradoja que de aprobarse el proyecto de los cincuentones estaría profundizando ciertas desigualdades. Entonces, según un informe de la OPP, ayer daba cuenta del diario El País, transformando este impuesto en regresivo. Sí, yo que nos coloquen en la lógica de que defendemos la desigualdad, a mí me malhumora. En primer lugar, porque hemos defendido en todos los consejos salarios, de esto es testigo la sociedad uruguaya, pero sobre todo los negociadores, los empresarios y el gobierno, el salario mínimo nacional, porque hemos defendido efectivamente que subieran por encima de todos los salarios los mínimos de las categorías, porque eso claramente iba a influir en el sector más débil de la sociedad, porque hemos impulsado que se invirtiera en salud, porque es muy distributiva, en el sentido de que la atención en salud mejora la calidad de vida de todos los uruguayos. Hemos insistido en la inversión en educación, porque eso le va a dar al futuro de los uruguayos, a los niños, a los jóvenes, pero también a los adultos, capacidades para instalarse en el nuevo mundo del trabajo que se viene colocando después de la revolución 4.0, y no se trata de que estamos apoyando algo que va a ser inequitativo. Estamos apoyando algo que se hubiera dado si las personas se hubieran mantenido en la seguridad social tal cual aportaron. Con una misma aportación, una persona se va a jubilar con un salario, con una jubilación, y otra tal vez con 20, 30 o 35% menos. Y la equidad, acá ¿dónde queda la equidad? Los mismos aportes, los mismos años. O sea, el valor de la equidad no se mide con el índice Gini, se mide con el sentido común. Y a mí me parece que acá el sentido común, habrá que tener otras políticas para mejorar el índice Gini, que yo soy de los que creo que siempre hay que tratar de mejorarlo, pero naturalmente que esto mismo no sucedió con el IRPF. Digamos, hay franjas de trabajadores del IRPF que nosotros creemos que han sido afectadas de más. Bueno, a vos te llamarán acá al programa y te dirán. Y eso favorece al índice Gini, lo favorece. Ahora,
El problema es que el movimiento sindical no va a decir nada si se va a grabar a alguien que gana 50.000 pesos, aunque favorezca ese índice, o si se tiene que plantear que hay un trabajador que apenas tiene ingresos para vivir dignamente. Esto muchas veces nos va a poner en el dilema. El problema es cómo encontramos el equilibrio para mejorar el índice y al mismo tiempo para evitar inequidades, ¿no? Cuando se habla de estos temas, en particular el tema de los cincuentones, subyace, porque explícitamente se menciona la idea de que los que se verían beneficiados de este proyecto de ley, de esta solución legislativa, son uruguayos que desde la perspectiva estrictamente material no necesariamente la están pasando mal ni forman parte de los más pobres, de los más relegados, de los más frágiles. Y como los recursos son por definición finitos, se dice, sería un esfuerzo demasiado grande en, aunque se trate de algo injusto, compensar a algunos que no la necesitan tanto y que podrían ir paradójicamente en detrimento de otros que sí están con mayores fragilidades. Pero claro que hay que hacer un esfuerzo para atender a los de mayores fragilidades, sobre todo esos que nombré de 10.800 pesos. De eso no nos va a bajar nadie, es nuestra principal preocupación. Pero estos trabajadores aportaron por ese salario que es mejor que el del resto. Construyeron un salario mejor y aportaron a la seguridad social por ese salario mejor. Entonces, el problema es, si estuviéramos dentro de un modelo de seguridad social solidario, intergeneracional y sin fines de lucro, esta atención se hubiera dado. Era parte de la lógica de que aportaban y tenían un tope, pero hasta el tope llegaban. A estos trabajadores se los perjudica abiertamente. Naturalmente, habrá soluciones mejores a la seguridad social si se dialogara toda la seguridad social en su conjunto. Si se pudiera ver el paquete de la seguridad social como viene reclamando el equipo de representación de los trabajadores. Pero no se puede considerar privilegiado a un trabajador que de repente va a irse con una jubilación de 45 o 50.000 pesos. Yo no entiendo por qué se puede considerar un privilegiado. Yo no entiendo el criterio de privilegiado en ese caso. Es porque hay otro de 10.000 pesos, pero ese de 10.000 pesos es que está siendo casi marginado. Con 10.000 pesos en Uruguay no se puede vivir. No hay ninguna condición de vivir dignamente. O viven con los hijos, o viven al costado de la familia, o viven en un dormitorio de la familia de algún hermano. Entonces todos lo sabemos, todos conocemos algún caso. Y eso se ha ido mejorando. Nadie puede dudar que se ha ido mejorando. Pero estamos lejos de encontrar una solución al tema de los 10.000 pesitas, ¿no? En algún punto no puede hablarse de contradicción o por lo menos de doble discurso por parte de, en este caso, porque sos vos el invitado del PIT-CNT, cuando por ejemplo es tan solidario y tan firme en el reclamo de lo que el PIT-CNT vive como una injusticia, que un derecho adquirido se lo hayan sacado y que por lo tanto esta persona que tuvo sus aportes ahora esté ganando menos, y si podemos corregirlo debemos corregirlo aunque esto cueste, claro. Y por otro lado, ver con simpatía reformas de la caja militar, que también es deficitaria, ya lo sabemos, igual que sería deficitario este asunto, o mejor dicho, que este asunto aumentaría más el déficit del BPS. Lo cierto es que por tratarse de militares a lo mejor gozan de menor respaldo por parte de ustedes. No, hay que ver hay que poder comparar los retiros militares a la edad que se dan y el monto que tienen con los retiros de los que estamos hablando. No tienen punto de comparación. Una caja que atiende a una porción muy pequeña de uruguayos que son militares tiene un déficit de 400 millones de dólares. Y tocarlo es prácticamente imposible, ¿no? Como hemos visto, se iba a tocar, se iba a hacer una gran reforma, quedó en un pequeño movimiento, ¿no? Y acá estamos hablando de una perspectiva, ¿vieron cómo es esto? Es la perspectiva a 40 años, ¿no? No es que un día el Uruguay va a gastar 3.500 millones. Entonces, la pregunta mía es, a 40 años, ¿cuál va a ser el déficit de la caja militar? A 40 años, si lo proyectamos a 40 años. A 40 años, ¿a cuánto dinero renuncia el Estado por la ley de inversiones o por la ley de zonas francas? A 40 años, ¿cuánto renuncia el Estado cuando no le cobra aporte a la seguridad social a los colegios privados? Si queremos calcular a 40 años, hay que calcular a 40 años todo, o a 35, o a los años que se estipulen, pero todo hay que calcularlo a 35 años, y ver cuánto influye en la economía nacional. Ahora, si se parcializa solo un tema, claro, para ridiculizar el planteo, cualquiera lo puede hacer, cualquiera. Nosotros mismos vamos a nuestro lugar, al Cuesta Duarte, decimos, proyécteme el déficit que va a generar la caja militar de acá a 35 años, y la cifra te da
de miles de millones de dólares. Ahora, el problema es discutir con serenidad y con seriedad si este grupo efectivamente se ha actuado con este grupo de forma inequitativa con respecto a los que se jubilaron antes, si la propuesta del presidente Tabaré Vázquez es viable, si es viable, si tiene el financiamiento adecuado, y si no, cómo construirla en un país donde los trabajadores pagamos a la seguridad social y naturalmente queremos jubilarnos por lo que aportamos a la seguridad social. Y cuando era solidario se permitía, digamos, trasladar de aquí para allá para beneficiar a los salarios más bajos. Y hay que seguir en una política, porque nosotros no podemos decir no ha pasado nada en materia de seguridad social en Uruguay. Lo que queremos sí es que se puede profundizar el cambio. Y eso es a través del diálogo social. A mí no me preocupa que me dejen del lado de... No me preocupa la satanización porque eso demora un rato. Me parece que cualquier uruguayo que le ponga sensatez al tema entiende que alguien que gana 45.000 pesos no es que no estás hablando de un privilegiado, o un poco más no estás hablando de un privilegiado. En todo caso es alguien que va a tener una jubilación decente para poder vivir sus últimos años de vida, ¿no? Algunos mensajes llegan 099-894-987, ya voy a ir a ellos, pero antes una información, cito como fuente El País: el fiscal no le dio la razón al PIT-CNT y pidió sobreseimiento de la empresaria de Rocha. La fiscal solicitó al juez el sobreseimiento de la empresaria de Rocha, Susana Nicodela, acusada por difamación por el PIT-CNT. Estuviste en esa instancia y me gustaría saber qué opinás de esto que informa hoy el matutino. Bueno, estamos en la etapa procesal. Nosotros, en la medida que la fiscal no acusamos nosotros, es decir, nuestra defensa acusó. Creo que colocó una línea argumental muy fuerte, que es cuando se nombra el PIT-CNT, cuando se dice que el PIT-CNT, aunque me maten, voy a continuar juicios contra el PIT-CNT, aunque el PIT-CNT no tenga personalidad jurídica, es una ofensa a sus miembros. Me parece que lo que tiene que quedar claro en la sociedad, nosotros no estamos buscando ninguna penalidad grave para esta empresaria. Estamos buscando que cuando se daña el honor de una institución, se daña el honor de sus miembros. Y en este caso ha sido brutal. Cuando le preguntan si ella cree que los atentados están vinculados al plan de vivienda sindical, dice totalmente. Cuando le preguntan si se atribuye las declaraciones hechas en el diario El País, dice que sí. Después ahí entra en contradicción, porque en un momento dice que el periodista se le sacó de contexto. Es decir, hay mucho material para estudiar. Lo cierto es que nosotros nos hemos propuesto defender el honor del PIT-CNT y lo vamos a defender. Eso se puede configurar en delito o no. Porque puede ser que no se configure en delito porque la justicia no lo entiende. Pero si eso sucediera, nos quedamos con la conciencia sumamente tranquila que hemos defendido el honor de nuestra institución y que en la sede penal quedó demostrado que no hay ningún miembro del PIT-CNT en los atentados que le hicieron a esta empresaria. Como hasta ahora, luego de 5 años, no hay ni un solo dirigente sindical procesado por el plan de vivienda sindical, no hay ningún dirigente sindical que le haya sucedido nada. Es decir, y no es nuestra práctica, como vos sabés, Alejandro Camino, resolver los problemas con los empresarios, por más grande que sea la dificultad, colocándole tiros a un comercio. No es, ni será, ni va a ser. De forma tal de que creo que por un lado ayer nos hubiera gustado otro posicionamiento del fiscal, pero nosotros no somos fiscales. Esperamos que el juez, analizando el tema, laude adecuadamente, pero si no fuera así, defendimos el honor de la institución y de sus miembros. Yo no creo que esté bien en el Uruguay que yo pueda decir, por ejemplo, los periodistas me embromaron, y que los periodistas no se puedan sentir, y estoy diciendo algo muy suave, ¿no? Porque si digo eso no pasa nada, pero si digo, los periodistas me tiraron tiros, ¿y vos por qué no te vas a sentir ofendido? Porque los periodistas sean una cosa general, y claro que te podés sentir ofendido. Sí. Mucho más si dijera la APU, ¿no? Si dijera, la APU me tiró unos tiros. Entonces, como no nombro a ninguna persona, no daño el honor. ¿Cómo no dañas el honor? Si vos sos de APU, tus compañeros son de APU, los otros periodistas de los otros medios son de APU. Claro que me dañas el honor. Sobre todo, basta ver las notas que se publican en el diario El País vinculadas con este tema para ver los insultos, los agravios, las descalificaciones que publican comentarios debajo de la propia nota. Y eso es incitar al odio, incitar al desprecio del otro. Y eso es lo que efectivamente está en juego. Si en la sociedad vale todo, si la libertad de prensa que yo defiendo a morir, aún las cosas que no me gustan, yo las defiendo a morir, y leo todas las cosas aunque no me gusten, todas,
Pero una cosa es libertad de prensa y otra cosa es poder decir cualquier disparate con impunidad. Porque entonces desconstruimos una sociedad que tiene respeto por el otro, que incluye el respeto por el otro, que incluye la diferencia, inclusive la diferencia a pensar extremadamente diferente a nosotros, pero que no puede terminar en que deje colgado en un titular: aunque me maten, voy a seguir el juicio por PCNT. Y el juicio contra el PCNT, al PCNT está como solidario. Digamos, el juicio es contra tal, y el PCNT como solidario. Es decir, ni siquiera tenemos el juicio directo. Al único que nombra como posibilidad de esos atentados es al PCNT, cuando después en sede judicial se ha visto que hay otras personas que podrían haber sido, ¿no? Entonces, no hay ni una amenaza de un dirigente sindical. Habló de una amenaza de uno de los empresarios privados. Entonces, la verdad, yo me voy con la satisfacción que creo que tanto la fiscal como el juez... Y no, porque a mí se me ocurre que en este contexto, más allá de las motivaciones que pudieron haber llevado a declaraciones de esta naturaleza, esto de pronto se desactiva diciendo: dije algo que no representa lo que verdaderamente pienso y por bueno, ende nosotros le aceptamos ofrezco eso. disculpas. Nosotros le aceptamos eso. No hubo... ¿Cuál fue el problema? Que ella nos pedía, como contraparte, que dijéramos que las declaraciones que había efectuado el PCNT al otro día, que algunas las hice yo y otras Marcelo, eran desacertadas y inoportunas. Y yo creo que es acertado que la persona mintió, que es acertado, que estoy dispuesto a ir a cualquier sede judicial y demostrar que la persona mintió, como quedó demostrado en el escrito que presentó ayer el abogado para estudio del juez, la acusación. Creo que la persona viene haciendo una campaña. ¿A qué tema, Fernando? Con relación a los atentados, con relación a que con relación a que ha perdido dinero, porque hemos presentado un documento emitido por el Bro que ninguno de los cheques que emitió fue cobrado. Con relación a una casa que se dijo por parte de ella que se le había entregado al PCNT en la calle Suárez, ahí donde funcionó esta empresa privada, y no solo no se le entregó del PCNT, sino que la Intendencia le había entregado al PCNT, sino ni siquiera la Intendencia, creo yo, que es la propietaria. Es decir, hay un conjunto de inexactitudes que son escandalosas. Entonces yo no puedo decir que algo es inoportuno y desacertado cuando alguien publicó el día anterior en una nota que aunque me maten, seguirán los juicios al PCNT. Entonces, producto de eso que no hubo acuerdo, pero nosotros claramente nos hubiéramos conformado con eso que vos decís, que hubiera sido lo más sensato, que la persona dijera: bueno, yo no creo que el PCNT haya cometido estos incidentes. En el medio de que tuve una serie de atentados, declaré desafortunadamente, y para mí ya está. Es decir, yo no voy atrás de una empresaria que hace su negocio. Voy detrás de alguien que desacreditó o intentó desacreditar al PCNT. Y a veces en un grupo pequeño de la sociedad lo logra. Y esto es complicado, porque vamos generando lógicas de odio que después hay que bancar, ¿no? Algunos mensajes llegan. Todo cuento. Dice, todo cuento... No, esto es... Para que me fui a noviembre. En noviembre vos no estabas. Ahora no. Sí, del año 1995 a 1996 para atrás, esos aportes que no salen en el BPS, ¿a quién se los reclamó? Yo aporté y trabajé esos años, a mí me faltan y no están en el BPS, y yo ya tengo 50 cumplidos y estoy en República FAP porque a mí me pusieron obligado, yo no quería. ¿Me pueden contestar eso? ¿Me puede contestar eso, Fernando Pereira? Sí, los tiene que acreditar. Si no están documentados en el BPS, es con testigos de la empresa en la que haya trabajado, ¿no? Me desperté, la lluvia, cerré las ventanas y me dormí hasta recién, soy jubilado, no tengo horarios, Danubio. Saludos, Danubiano de Barros Blancos. Esto por la anterior conversación acerca de si la gente se había enterado que había llovido y si les habían despertado. No, ¿vos te enteraste, por ejemplo, que llovió de madrugada? Sí. ¿Pero porque estabas por la radio? ¿Volvías de la milonga? No. La radio el tipo de la radio me lo cuenta. ¿Pero estabas despierto a esa hora? Sí, ¿Pero por qué estabas despierto? Siempre estoy despierto temprano. Pero como a las 3 de la mañana. No, me comentaron no, está, entendido. No es que la lluvia te despertó, a eso me refería. 099-894-987. El tema de las... ¿Qué dice? ¿Cuánto gana el representante del PIT-CNT? Esta es la clásica de siempre, ¿no? ¿Cuánto gana el representante del PIT-CNT? ¿Será el mínimo nacional? ¿Se jubilará Fernando de primaria o por el partido? Pregunta. De primaria.
Vos sos trabajador de... Se quede tranquilo que me voy a jubilar de primaria y de un aporte que tengo de cuando fabriqué chocolate, de otros aportes que tengo cuando fabriqué tacos de zapatos, de otros aportes que tengo cuando trabajé como constructor de fábrica en una fábrica de flores, otros aportes que tengo vinculados a la billutería, que todo el mundo sabe que durante 20 años hice de billutería, de mis aportes a la previsión social como trabajador. Bien, 099-894-987. Bien rapidito porque estamos en el último tramo. ¿Qué comentarios a propósito de lo que ayer anunció el gobierno con relación a la suba de las tarifas a partir del 1 de enero? Bueno, que es un disparate decirle tarifazo, como es un disparate decir no pasó nada. Bueno, claro, yo hoy decía... No, perdón, pero me levantaste un centro, soy petizo. La República dice... negro y blanco, ¿no? Tarifa, bajan gasoil y UTE. No bajan. Ahora, que bajen por debajo de la inflación y que por ende la gente en su colectivo y los trabajadores que son los que tienen ingresos fijos de pronto tengan menos dificultades para pagarla es una cosa. Ahora, bajar es otra cosa, ¿o no? Sí, bajar es otra cosa, decía mi amigo Manuel Negro, un dirigente bancario durante muchos años, secretario general de AEU, junto con Lalo Fernández, que era presidente, y Juanjo Ramos, que era presidente de banca privada, y Daniel Hernández y varios compañeros decían, pero Manuel Negro decía una frase que era contundente para mí, dice: ningún uruguayo consultado si quiere pagar más impuestos va a contestar que sí, y ningún uruguayo preguntado sobre si quiere ganar más salario va a contestar que no. Exacto. Con lo cual, digamos, siempre cuando se trata de estos temas generan una sensibilización importante y todo el mundo intenta aprovecharlos, ¿no? Y me parece que es legítimo en un modelo democrático. Plantear que hay un fiscalazo cuando la mayor parte de la factura están por debajo de la inflación o están en el entorno de la inflación es bastante disparatado, para mi gusto y para el gusto de los que conversamos, ¿no? Lo conversará más el secretariado. Ahora, plantear que casi baja la tarifa es igual de disparatado. ¿Por qué? En el caso de la energía eléctrica, por ejemplo, que nosotros es un tema que venimos insistiendo hace mucho, es una buena parte del ingreso de los hogares más pobres. ¿Por qué aumentarle a los hogares más pobres si efectivamente se le podría cobrar una tasa un poco más alta a los hogares que tienen mayor capacidad de consumo y por lo tanto tarifas más altas y pueden pagar más, y dejar a esos hogares que efectivamente tienen menor capacidad de pago por fuera de ese aumento? E incluso, ¿por qué si la generación es más barata de energía a partir de la reformulación de la matriz energética uruguaya y de la enorme cantidad de energía que está produciendo el Uruguay en relación a la que producía, incluso no bajar la energía a estos hogares más pobres o a determinada cantidad de hogares? Yo encuentro que el consumo del hogar, cuando una tarifa es tan importante como la de UTE, deberíamos pensarla muy bien. Es decir, no debería ser esta empresa la que cubra datos fiscales. Las empresas públicas históricamente han servido como resortes de ajustar fiscalmente las cuentas del Estado. Pero esta no debería ser, porque consume buena parte del salario, insisto, de los trabajadores más pobres. En el caso de las naftas hay una cantidad de trabajadores de ingresos medios que han accedido a ese autito, ¿y por qué aumentar esa nafta por encima de la inflación? Bastante por encima de la inflación. Por ahí se dice, bueno, lo que pasa es que se favorece el gasoil productivo. Nosotros estamos de acuerdo que se favorezca el gasoil productivo. Pero cuando el petróleo cayó en picada, un fundamento es que el petróleo subió, es efectivamente cierto, sí, que subió, pero cuando cayó en picada, no es que bajó la nafta, no es que ahí se produjo la ecuación diferente, es decir, bueno, bajó a $20 el barril, bueno, baja la nafta. No sucedió. Entonces me parece que debería haberse sido equilibrado, como máximo llegar al nivel de la inflación, y sí tener una política diferencial para el sector productivo, porque es generador de empleo. Pero bueno, digamos, me parece que ni negro ni blanco. No estamos ante un tarifazo, ni estamos ante algo que se pueda decir aquí no pasó nada. Y para la mayoría de los uruguayos es un golpe la suba de las tarifas. No analizarlo así sería no entender lo que le pasa a la familia de los uruguayos. Claro, alguien me puede decir, el aumento de UTE es la mitad de la inflación, o va a ser la mitad de la inflación. Sí, pero tal vez tendría que ser cero para los hogares de menores recursos. Si se pudo hacer con el gasoil productivo, yo creo que lo que está muy mal es que se haya cargado sobre los autos particulares. Pero, en fin, si se pudo hacer, beneficiar al sector productivo, ¿por qué no se puede beneficiar al sector de menores ingresos con la tarifa de UTE? Viste que se volvió a recordar el número alto de compatriotas que están colgados, o sea, que no pagan energía eléctrica, pero además que sea una circunstancia
interesante de análisis, que en esas casas, en esos hogares donde la persona se colgó ilegalmente de la energía eléctrica, se gasta bastante más que en el promedio de los hogares uruguayos. Algo así como, ya que la tengo gratis, la uso de más, ¿no? Sí, es un problema, es una lo dificultad. digo porque seguramente esas personas probablemente también forman parte de sectores con ciertas fragilidades. No, Ahora, pero probablemente me ahí parece esté, que por ahí sea la solución, ¿no? Probablemente ahí esté la fragilidad más absoluta. ¿Me explico? Probablemente ahí sí esté el sector vinculado a los contextos socioculturales con mayores dificultades. Pero dos trabajadores que ganan 13 o 14 mil pesos, ahí me estoy tratando de referir, y que la luz le sale 2.000, le significa es un porcentaje demasiado importante grande, de su salario. Y bien, con la inversión que hizo el Estado en materia de generación de energía, se podría atender ese sector sin dificultades. Yo lo planteé mal, porque no lo planteé con suficiente claridad. A eso quiero decir, de hecho se está dando, Fernando, forma parte de otra charla, Sí, claro. Se está dando una lógica de subvención de la que se ven beneficiados, subvención implícita, quiero decir, en los hechos, personas con notorias, subrayadas fragilidades, pero que la están llevando adelante, esa subvención, personas trabajadores con muy bajos ingresos aún, ¿se entiende? Sí, porque sí, ese sí. trabajador que está en regla, que paga, aún así el costo de la UTE le resulta demasiado alto en su proporción, y en alguna medida ese costo demasiado alto de la UTE puede estar motivado porque otros tantos están ilegalmente colgados y además, una vez que lo están, usan demasiado la energía eléctrica. Yo creo que hay informes de la UTE, informes técnicos que dan cuenta de que la energía eléctrica podría haber bajado en el Uruguay sin ninguna dificultad. Y que aún con todos los colgados que hay. Y que el aumento de la UTE se debe a que hay que ajustar las cuentas públicas. Entonces, no se trata de que los colgados generan un déficit, que claro que los colgados es una situación que hay que atender. Hay un concepto que planteó el Papa Francisco en Roma que a mí me pareció en cierta medida alterador del orden actual, cuando dice: a los pobres hay que darles lo que les pertenece. Guambia con esto, porque no es lo que les pertenece, porque si son pobres es que otros tenemos la parte de la riqueza que ellos tendrían que tener. Y esto es hablar de distribución y de equidad, y tal vez a esos hogares darle la energía eléctrica gratis, ¿cómo no? Y en condiciones de dársela gratis el Estado o el resto de la sociedad a través del Estado. Pero no es lógico que alguien, por ser pobre o por no poder pagar la luz, no tenga luz. No es lógico que a alguien le corten el agua porque no tiene cómo pagar el agua. No es lógico, porque estamos hablando de cuestiones absolutamente imprescindibles para la vida. Es como si dijera, por ser pobre no puede ir al hospital. ¿Me explico? Estamos hablando de cuestiones que son inherentes a la vida. Este concepto pone en cuestión la propiedad privada, no en la línea general, sino la propiedad de decir, somos una sociedad en que a los sectores más vulnerables hay que darles lo que les pertenece. No es que esto sea una limosna, no es una moneda en un semáforo, es darles dignidad, es darles capacidad de poder vivir de la mejor manera posible, ¿no? A propósito, 10 segundos, ¿estuviste en Roma, estuviste en el Vaticano? ¿Te pudiste cruzar con el Papa? No, ahí hubo una dificultad, a último momento se tuvo que ir a Birmania, ustedes saben que ahí estaban sucediendo hechos gravísimos, incluso la muerte de muchos cristianos, y bueno, el Papa se fue de forma rápida, así que eso no sucedió, pero sí hubo un evento muy interesantísimo, básicamente vinculado al trabajo del futuro y a cómo proteger a la humanidad de los cambios tecnológicos, es decir, la Iglesia reivindica lo que no pasaba, yo creo que desde Pablo VI, el papel de los sindicatos en la defensa de los que no tienen voz, a los que nosotros acá en Uruguay les llamamos excluidos o algunos les llaman desafiliados, y en el Vaticano le llaman descartados, es decir, un término mucho más duro, es decir, gente que queda al costado del camino y que queda como descartada, como que a nadie le importa, es decir... Vos sos cristiano, pero tenés onda con el Papa, ¿no? Mejor dicho, dicho así parece una contradicción. Vos sos cristiano, pero además con este Papa tenés onda, ¿no? Yo tengo formación cristiana, obviamente que durante algunos años me sentí muy decepcionado de algunas prácticas, de algunas expresiones, de algún posicionamiento, y naturalmente yo creo que la Iglesia algunos posicionamientos los tiene que revisar, no soy yo quien para decir esto, pero
pero lo digo en términos generales, pero claro que lo que dice el Papa es uno de los pocos líderes globales que llegan a millones de habitantes en el mundo, que reivindica el papel de los sindicatos para la construcción de las sociedades más justas. Es uno de los pocos líderes mundiales que dicen hay que distribuir la riqueza. No se aguanta más un mundo donde 8 habitantes del planeta tengan la misma riqueza que la mitad de la población mundial. No se aguanta tener a cientos de millones de niños bajo la línea de la pobreza, o en el trabajo infantil, o en las peores formas del trabajo forzoso, o aún en el trabajo esclavo. Bueno, naturalmente que si un líder global, en este caso de la Iglesia Católica, plantea estas cuestiones, es un apoyo global a las luchas de los movimientos sindicales, no solo en Uruguay, en todo el mundo, de forma tal que, claro que concuerdo. Ahora sacó la encíclica Laudato Si, que habla precisamente del trabajo, del cuidado del medio ambiente, de la necesidad de proteger a los individuos, a las personas, de tratar de que la voracidad del capital no termine arrasando a los más débiles, que es lo que está sucediendo hoy con algunos de los datos que di. Y bueno, esos documentos son documentos revulsivos, son documentos que cualquier persona de izquierda, cualquier persona sensible, no votante del Frente Amplio, cualquier persona de izquierda que tenga la justicia social como objetivo, no importa lo que vote, naturalmente que siendo ateo, siendo religioso, siendo agnóstico, siendo lo que quiera, puede efectivamente suscribir esa encíclica sin ninguna dificultad. Gracias por el tiempo, Fernando. Luego nos agendamos vos, yo y probablemente otras voces para reflexionar a propósito de un asunto que algunos de ustedes han marcado como amenazante, problemático, tiene que ver con reformas a propósito de relaciones laborales. Algunos hablan de flexibilización, otros hablan de modernización necesaria, otros hablan lisa y llanamente de pérdida de derechos. Se ha dado en Brasil en Argentina se está discutiendo, en Uruguay ya voces explícitamente han dicho que es necesario hacerlo. En todo caso, servirá como insumo para conversar y poner a disposición del público la mayor cantidad de visiones, de datos, de información y de conocimiento, ¿sí? Con mucho gusto, es un tema apasionante, yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Es un tema que nos obligaría a discutir nuevamente cómo se coloca el ser humano en el centro de la escena. Porque, digamos, solo 2 frases. Pensar que hace algunos siglos vivíamos de promedio 40 años y hoy vivimos de promedio 80, es decir, la ciencia se utilizó al servicio de que las personas vivieran más cantidad de años y se le diera mejor calidad de vida. Si esa evolución científica tecnológica se pudiera volcar al desarrollo humano, sería una cuestión fantástica. Si ese desarrollo tecnológico se vuelca a la concentración de la riqueza, podemos estar ante una crisis civilizatoria imponente. O sea, no hay un problema con la tecnología, hay un problema cómo se usa. Y los decisores no son los robots, son los seres humanos que los construyen. Y esos decisores van a tener que tomar medidas en términos de trabajo, en términos de empleo, en términos de carga horaria, en términos de previsión social, y es una discusión riquísima, que no se resuelve a lo brasilero, que es ir 70 años para atrás con la legislación laboral, porque más allá o más acá el problema igual les va a llegar. Digamos, se defiende si tomamos políticas globales que protejan al trabajador, a la persona y coloquen al ser humano en el centro de cada una de las decisiones que se vayan a tomar, ¿no? Gracias por el tiempo, Muy amable. Fernando Pereira nos ayudó a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com